Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Trump emprende nuevas disputas electorales mientras Joe Biden avanza en su proceso de transición. Homenajes a veteranos en Estados Unidos. Trump y Biden participaron en la conmemoración. Nuevo récord de infectados por COVID-19 en Estados Unidos. 60,000 personas fueron hospitalizadas este martes. Y la campaña presidencial en Estados Unidos genera conflicto político en Colombia. Desde Washington comenzamos esta jornada de información en El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Durante un día lluvioso, el presidente Donald Trump reapareció públicamente para rendir tributo a los soldados en el cementerio de Arlington por el Día de los Veteranos. Pese a su aparición, a su participación en el acto oficial, el mandatario no pierde de vista la disputa por los resultados electorales. Vamos con Jorge Agobián, quien está siguiendo lo que sucede a esta hora. Jorge, ¿en qué va la batalla por las elecciones? ¿Qué tal, Yasmín? Pues el presidente Donald Trump y candidato republicano se anotó 3 votos del colegio electoral este miércoles al ganar el estado de Alaska, suma así 217. Sin embargo, esto no cambia de ninguna manera las proyecciones iniciales de que el candidato demócrata llegue a la delantera y se convierta en el presidente electo, pues suma al menos 279 votos del colegio electoral. Sin embargo, siguen las batallas legales del presidente Donald Trump. Hoy introdujeron nuevas demandas en varios estados. Vamos a revisarlo en el siguiente reporte. Este miércoles el presidente Donald Trump rendía tributo a los veteranos mientras no paraba de llover en Washington. Horas antes, también llovían mensajes en su cuenta de Twitter. El mandatario criticaba las declaraciones que ofreció el miércoles a la cadena CNN, el comisionado de la ciudad de Filadelfia y responsable de las elecciones de esa ciudad, en el disputado estado de Pensilvania. Esto decía el funcionario. Acabamos de tener la elección más transparente y segura en la historia de Filadelfia. Si se nos informa sobre evidencia de fraude generalizado o evidencia de cualquier fraude, la analizaremos y la referiremos a las autoridades, como siempre lo hacemos en cada elección. Y así reaccionaba Trump. Un tipo llamado Al Smith, un comisionado de Filadelfia y republicano solo de nombre Rhino, está siendo utilizado a lo grande por los medios de noticias falsas para explicar cuán honestas fueron las cosas con respecto a las elecciones en Filadelfia. Se niegan a mirar una montaña de corrupción y deshonestidad. Ganamos. La campaña republicana presentó una demanda el lunes contra el estado de Pensilvania, alegando supuesto fraude y prometiendo presentar pruebas de presuntas irregularidades. Georgia, otro estado demandado por Trump, iniciará el proceso de recuento manual de votos establecido por la ley, y su secretario de Estado prometió total transparencia este miércoles. En Michigan también fue presentada una demanda citando presunta intimidación e interferencia ilegal por parte de funcionarios electorales. El mandatario se mantiene optimista y su campaña asegura que el proceso está lejos de terminar, mientras exigen recuentos en los que su equipo tenga plena participación, como lo establece la ley. Y la aparición del día de hoy del presidente Donald Trump ocurre 5 días luego de su última locución desde la Casa Blanca. El presidente se muestra optimista ante esta batalla legal, mientras su contrincante y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice que seguirá con su transición, mientras la administración Trump se niega a ofrecerle ese camino para hacer la transición fluida en este momento. Yasmín. Jorge, gracias. Y el presidente Donald Trump no fue el único que se unió a la conmemoración de este día. Joe Biden, el presidente electo, según las proyecciones, también rindió homenaje a los veteranos durante esta jornada, mientras a su vez avanza en su proceso de transición a pesar de la negativa de la administración Trump de empezar la esencial tarea. Celia Mendoza tiene los detalles. ¿Cómo fue la participación del presidente electo, Celia?
Yasmín, el presidente electo estuvo en este lugar, un monumento para los caídos de la guerra de Corea, acompañado de su esposa. Estaba vestido de oscuros, estaba puesta su mascarilla, no se la quitó en ningún momento, tampoco entregó ningún tipo de declaración, pero sí habló con las personas que estaban en ese lugar. Parte de lo que ha sido importante durante este proceso, reconocer a las familias de los veteranos y obviamente uno de sus hijos, Joe Biden, quien murió de cáncer, fue uno de los veteranos a los que honró durante esta jornada. Al mismo tiempo recordó a todas aquellas personas por las que quiere trabajar. Acompañado de su esposa Jill, Joe Biden, presidente electo, según proyecciones, visitó este Día de los Veteranos, un monumento en honor a los caídos en la Guerra de Corea, localizado en Filadelfia, Pensilvania. Mientras tanto, su equipo de transición continúa trabajando a pesar de la negativa de la administración Trump de reconocer la victoria demócrata, negando acceso a información clasificada y recursos federales. El acceso a información clasificada es útil, pero de todos modos no estoy en condiciones de tomar decisiones sobre esos temas. Como dije, es un presidente a la vez y él será primer mandatario hasta el 20 de enero. Sería bueno tenerlo, pero no es fundamental y solo vamos a proceder de la manera que lo hemos hecho. Vamos a hacer exactamente lo que estaríamos haciendo si él hubiera aceptado su derrota y hubiera reconocido que ganamos, lo cual hicimos, y no ha cambiado nada. Biden ya se ha comunicado con líderes mundiales, entre ellos el primer ministro británico Boris Johnson, quien habló al respecto. Uno de los muchos méritos de la excelente conversación que tuve ayer con el presidente electo Joe Biden fue que estábamos muy de acuerdo en la necesidad, una vez más, de que el Reino Unido y los Estados Unidos se unan, defender nuestros valores en todo el mundo, defender los derechos humanos, defender el libre comercio mundial, defender a la OTAN, señor presidente, y trabajar juntos en la lucha contra el cambio climático. Señor presidente, podría decir que fue reconfortante tener esa conversación. Espero muchas más. Aunque hasta el momento la administración Trump no ha habilitado los recursos para el proceso de transición, Biden aseguró que esto no retrasaría su proceso. Mientras tanto, su equipo legal entregó una conferencia de prensa en la cual han indicado que están siguiendo de cerca las acciones que está tomando el Partido Republicano. Gracias, Celia, por tu reporte. Joe Biden tiene una larga lista de asuntos pendientes en materia de inmigración en caso de llegar a la Casa Blanca. Un experto le indicó a José Pernalete que algunas de estas decisiones podrían proceder vía decreto ejecutivo. En Estados Unidos hay una expectativa sobre los posibles cambios a realizarse en asuntos inmigratorios en caso de que Joe Biden llegue a la Casa Blanca tras proyectarse como presidente electo de Estados Unidos. Hay una lista pendiente que ha prometido encarar en sus primeros 100 días de gobierno. Una de las primeras decisiones debería ser: restablezca el TPS para los países que han tenido esta protección: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán. Yo pienso que eso es parte de su agenda inmigratoria, y sobre todo designar a Venezuela y los nativos y ciudadanos venezolanos para esta protección tan importante y tan necesaria para los ciudadanos de dicho país. Para el abogado de inmigración Ángel Leal, otro de los desafíos de la administración electa sería resolver directamente la situación de los conocidos soñadores. Restablecer DACA en lo que trabajan en una reforma inmigratoria comprensiva, o al menos un proyecto de ley específicamente para los soñadores, para que alcancen algún tipo de estatus legal. Por otra parte, a lo largo de la crisis por COVID-19, las autoridades en Estados Unidos han aplicado normativas que también podrían ser revertidas por la vía ejecutiva. Restricciones de viaje, vigorosidad en solicitudes de asilo, deportaciones expeditas y normas de carga pública, entre otros, también podrían ser modificados en el corto y mediano plazo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Viene a 8 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Continúan las protestas de aquellos que exigen al presidente Donald Trump que reconozca el resultado proyectado por los estados en estos comicios. Arnaldo Rojas nos trae sus testimonios. Más de una semana después de los comicios presidenciales en Estados Unidos y a 4 días de haberse proyectado la victoria del demócrata Joe Biden en una reñida contienda, en Houston, Texas, un grupo de electores exigen al presidente Donald Trump que admita la derrota y dé paso al proceso de transición de poder.
Es triste, es patético, es un flaco servicio a la gente, es un chiste, pero es la forma en que actúan en este momento y seguiremos organizándonos y haciendo saber a la gente cuál es la verdad. Los manifestantes se congregaron frente a las oficinas estatales de los senadores tejanos Ted Cruz y John Cornyn en Houston y Dallas, luego de que ambos defendieran la batalla legal impulsada por el presidente Trump para impugnar en varios estados el resultado de las elecciones. Una postura que también comparte el gobernador Greg Abbott. Todos estamos de acuerdo en que todos los votos legales cuentan y que los votos ilegales no. Hay procesos en vigor en cada estado para determinar si algún voto es legal y debemos respetar esos procesos para asegurar la integridad de nuestras elecciones. En otras partes del país, partidarios del presidente Trump también han tomado las calles para exigir un recuento de votos, haciéndose eco de las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude electoral. La campaña de Trump ha presentado demandas judiciales impugnando los resultados en Pensilvania, Nevada, Georgia y Michigan y anticipan hacer lo mismo en Wisconsin. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Kamala Harris se proyecta como la primera mujer en ser electa como vicepresidenta de Estados Unidos. De confirmarse, ella tendrá que dejar su puesto como senadora. Verónica Villafañe nos informa que en California se preparan para elegir su reemplazo. Cuando Kamala Harris deje su puesto como senadora de California, el gobernador Gavin Newsom elegirá a su reemplazante para los 2 años restantes de su mandato. Expertos políticos aseguran que Newsom hará una selección que represente la diversidad del estado. Casi el 40% de la población en California es hispana, el bloque más grande del estado, y muchos sienten que el gobernador debe elegir a un latino. Creo que debe ser un latino o tal vez una persona de color, una persona que quiere mover el estado adelante. Me gustaría ver una mujer, y si es una mujer de color, mejor. Latina, espero. El gobernador no indicó cuándo anunciará su selección, pero dijo: Quiero asegurarme de que sea inclusivo y que seamos considerados con los puntos de vista de las personas. Hay muchos aspirantes, pero entre los posibles candidatos latinos suenan fuerte. Javier Becerra, el actual procurador general de California, hijo de inmigrantes mexicanos y graduado de la Universidad de Stanford, que representó a Los Ángeles y fue congresista durante 24 años. Alex Padilla, el actual secretario de Estado que supervisa las elecciones en California, también hijo de inmigrantes mexicanos y graduado de MIT, es expresidente del Consejo Municipal de Los Ángeles y ex senador estatal. También circulan como posibilidades más lejanas Robert García, el primer alcalde latino de Long Beach, e Hilda Solís, exsecretaria de Trabajo bajo el presidente Obama. Si el gobernador Gavin Newsom designa a un latino para ocupar el puesto que deja vacante Kamala Harris, sería la primera vez en 150 años de historia que un latino represente al Estado en el Senado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Mientras la política capta la atención de los estadounidenses, el país alcanza un nuevo récord de infectados y hospitalizados por COVID-19. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo avanza esta situación. Habiendo sobrepasado la marca de los 10 millones de casos en Estados Unidos y las 239,000 muertes, la crisis a cuenta de la pandemia está muy lejos de ser historia. Según The COVID Tracking Project, el país ha roto el récord de hospitalizaciones registradas por la pandemia. En este momento son más de 61,000 los pacientes hospitalizados aquí, de los cuales cerca de 12,000 se encuentran en salas de cuidados intensivos y poco más de 3,000 respiran con la asistencia de un ventilador. Mensaje de salud pública, Ciudad de Los Ángeles. Los casos de COVID-19 están aumentando. Por favor, utilice máscara y mantenga distanciamiento social. Hágase la prueba si tiene síntomas o pudo haber estado expuesto. Por primera vez, esta alerta llega a todos los celulares en la zona de Los Ángeles, el condado de La Unión que encabeza la lista de contagios entre los 50 estados que la componen con cerca de 326,000 casos. El secretario de Salud de California alerta que tardaremos en ver las consecuencias de lo que hacemos hoy. Estos altos números de casos que hemos visto realmente no se manifestarán o no se convertirán en pacientes en los hospitales en los próximos días, sino durante otras 2 o 3 semanas. Texas, según datos de Johns Hopkins University, es el primer estado en superar el 1,000,000 de casos y se reporta que más del 10% de las pruebas realizadas han dado positivo. Y por 6 días consecutivos, más de 100,000 nuevos casos se registraron en el país.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un estudio revela que el 20% de las personas infectadas por el coronavirus desarrollan trastornos mentales a los pocos días de sufrir la enfermedad. Alonso Castillo nos da los detalles. Los sobrevivientes de COVID-19 tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Los expertos destacaron que 1 de cada 5 personas que son contagiadas con COVID-19 desarrollan un padecimiento mental en un periodo de 3 meses. Se inicia con un estado de tensión, estrés, ansiedad, para pasar posteriormente a una situación depresiva. El estudio publicado en la revista The Lancet Psychiatry analizó los registros médicos de 69 millones de personas en Estados Unidos, incluidos más de 62,000 casos de COVID-19. El psiquiatra Alejandro Águila también subrayó que generalmente las personas le prestan poca atención a la salud mental. Al enfrentarnos a esta situación de la pandemia, ya entramos débiles. En la salud mental está muy alejada de atenderse o de verse, hasta que se llega normalmente a situaciones extremas. Según la publicación, los trastornos mentales oscilan entre ansiedad, depresión, demencia, insomnio y deterioro cerebral. Para el experto es necesario buscar un sentido de propósito que podría ayudar a equilibrar no solo a los que fueron diagnosticados con el COVID-19, sino también a los que aún no contraen la enfermedad. La queja principal es que no pueden hacer lo que hacían en el 90% de su vida, trabajar o ir a la escuela. Entonces tú les quitas eso y les quitas la vida. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Guatemala anunció que solicitará estatus de protección temporal o TPS para sus ciudadanos en Estados Unidos para que puedan ayudar a los damnificados por ETA en el país centroamericano. Eugenia Sagastume nos trae el informe. Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Yamatei y lo confirmó a La Voz de América el canciller Pedro Brolo. En este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural del ETA que ha dejado a miles y miles de personas afectadas, lamentablemente. Estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes. A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas. Estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil. Para el analista Jair Dabroy es el momento oportuno para hacer la solicitud. Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS. El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Venezuela protagoniza el mayor colapso económico en la historia reciente. Desde el 2013 a la fecha, su Producto Interno Bruto ha caído un 92%, de acuerdo con el Parlamento, una cifra peor a la registrada en países que han sufrido conflictos armados. Ni Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una contracción económica como la experimentada en Venezuela desde 2013, según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado. El país que más se pareció a Venezuela era Liberia, que tuvo una guerra civil de 25 años, y durante 25 años este país perdió 91% de su actividad económica o su PIB. Venezuela lo ha hecho en solo 7 años, ¿no? Apunta que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido con algunas naciones tras la disolución de la Unión Soviética. En un país que tiene un ingreso per cápita como los países más pobres de África y no como los países más ricos de América Latina, como Chile, que era el nivel de ingreso histórico de Venezuela. Para especialistas, la vía más rápida de impulsar nuevamente las finanzas de Venezuela es poner en marcha la producción petrolera que en 2020 cayó a niveles de hace 70 años. Solo en la industria petrolera hablan de unos 5 o 6 años de posible recuperación a niveles
al menos 1 millón y medio de barriles diarios. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado en diferentes oportunidades que las sanciones de Estados Unidos son la causa de este declive. Por ello, aprobó una ley antibloqueo que le da más poderes para manejar recursos de la nación. Según cálculos de la Asamblea Nacional, serán necesarios 150.000 millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y Europa recuerda hoy el fin de la Primera Guerra Mundial. Varios países conmemoraron la fecha, entre ellos Francia y el Reino Unido, donde permanecieron durante 2 minutos en silencio para conmemorar el Día del Armisticio. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial y desde entonces, en esta fecha, se rinde homenaje a todos aquellos que murieron en batalla por sus naciones. El embajador de Colombia ante la Casa Blanca interpondrá acciones legales contra su primo, el expresidente Juan Manuel Santos, por acusarlo, según él, sin fundamento, de ofrecer ayuda a la campaña de Donald Trump. Jair Díaz con el informe. El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, anunció que presentará una denuncia penal contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos por acusarlo de hacer ofrecimiento de ayuda en la pasada campaña presidencial en Estados Unidos. El embajador Francisco Santos está en todo su derecho de denunciar a su primo, el expresidente y Nobel Juan Manuel Santos, por injuria y calumnia. Por su parte, el senador Iván Cepeda le contó a La Voz de América que hay pruebas contundentes que relacionan al representante de Colombia en Estados Unidos con la campaña presidencial de Donald Trump. El embajador colombiano, que tiene semejante responsabilidad, le ha puesto la política exterior colombiana al servicio de una campaña electoral. Según el parlamentario, los nexos políticos del embajador en Washington no solo fueron para las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. A influir en la elección de congresistas en el estado de la Florida, con el visto bueno prácticamente del gobierno, debe preparar su equipaje para regresar a Colombia. Congresistas del partido de gobierno colombiano rechazan las acusaciones del expresidente Santos y resaltan las buenas relaciones de los dos países. Toda vez que las afirmaciones que hace Juan Manuel Santos podrían buscar desestabilizar las relaciones bilaterales que hay con el gobierno de los Estados Unidos. Estas acciones legales se producen luego de que el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos asegurara que su primo Francisco Santos habló con un contratista del Pentágono para ayudar a la campaña presidencial de Donald Trump. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y terminamos con los preparativos de Papá Noel para la Navidad. La pandemia ha puesto en riesgo la labor de quienes encarnan a esta memorable celebridad. Por eso Ministry of Fun, la compañía londinense que desde hace 25 años ha entrenado a quienes representan este amado personaje, creó una aplicación llamada Santa HQ para que los niños se puedan encontrar con Santa a través de sus computadores o celulares y no se pierdan la oportunidad de crear nuevos recuerdos esta Navidad. Así nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.